Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercado, este análisis que vamos a hacer rápidamente para ver qué sucede a nivel de las bolsas, de los activos de renta fija, del oro incluso, para poder movernos en este entorno de la forma, pues por lo menos más informada posible. Como siempre os digo, nada de lo que digamos es una invitación a la inversión, tenéis que hacer vuestros propios análisis como siempre, utilizar fuentes diversas, pero lo más importante, que seáis vosotros los que, en función de vuestro perfil, vuestros objetivos, al final toméis decisiones que se adecúen a esa realidad. ¿Cuál es en este momento, ¿no? Un poco la visión general que tenemos? Pues bueno, yo creo que puede ser este un momento importante para como cuando hacemos en la vida real, que aprovechamos las rebajas de enero, las rebajas de antes de verano para ir y buscar esas ofertas, ¿no? De aquellos, digamos, artículos que nos hacen falta. Tal vez este sea uno de esos momentos. ¿Y por qué os digo esto? Porque aquí la gran pregunta que tenemos es si estamos ante un cambio de tendencia o ante una corrección. Fijaros que si nos vamos a las bolsas norteamericanas, que son las que están cayendo, las europeas con dividendo estamos todavía muy cerquita de zona de máximos, pero en Estados Unidos se está dando, no, pues un poco esa corrección. 10% para el S&P, cerca del 15% para el Nasdaq, todavía no han entrado en zonas de corrección. Se entiende que cuando el S&P desde máximos cae un 20, sí que puedes estar en ese giro, ¿no? O sea, que cuando ya te das cuenta, pues obviamente te has comido ese 20. Entonces, ¿qué es aquí lo que se está un poco debatiendo? Es si efectivamente estas caídas van a prolongarse más y entraremos en un cambio de tendencia o por el contrario, si estamos ante una corrección natural, ¿no? Que además estadísticamente se da, desde luego, con mucha frecuencia en los mercados, donde pues tenemos esas correcciones, ¿no? Con lo cual, esa es la pregunta. ¿Es esto un cambio de tendencia o es esto una corrección para aprovechar esas ofertas? Yo me decanto por la segunda, pero eso no está exento, desde luego, de riesgos, eso no está exento de que yo pueda cambiar al final la visión si se rompen ciertos niveles clave, con lo cual, de momento, lo que yo digo es, esto no es un cambio de ciclo, la tendencia de fondo sigue siendo alcista, pero claro, lo que estamos asistiendo es a una corrección natural que por valoración en las bolsas norteamericanas, los magníficos 7 que estaban totalmente idos de precio con todo ese boom de inteligencia artificial que vimos en 2024-2023 y una Europa que estaba totalmente a niveles de valoración pues devaluada, es decir, que estaba cotizando muy por debajo, ¿no? de lo que serían pues valores teóricos, es decir, que desde un punto de vista de valoración Europa estaba barata, en Europa veníamos de un ciclo desde luego no expansivo, con una economía, ¿no? Y a nivel global, ¿no? Alemania que no quiere hacer gasto, con lo cual al final pues lo que veíamos era que divergía un poco donde la liquidez estaba. Estábamos en Estados Unidos con incremento de gasto público, con al final, pues eso, la liquidez a tope y eso hace pues el dinero fluya hacia ese lado y ahora estamos en un momento contrario, donde lo que hemos visto es que esas valoraciones sí que importan, que al final la Fed está retirando, es verdad que a un ritmo mucho menor, pero está sacando liquidez del mercado y que llega Trump y de repente te dice que de momento lo que va a hacer es controlar ese gasto, está haciendo todo el tema de tarifas, que eso puede llevar a una inflación y que al final nos encontremos con la famosa estanflación, es decir, una economía que crece muy poquito en un entorno de alta volatilidad. Y eso lo que hace es que los flujos vayan buscando esas oportunidades. Y aquí nos encontramos en Europa con incremento de gasto público, ahora con todo el tema del armamento, entonces lo que está haciendo es que esa liquidez viene aquí. ¿Por qué? Porque bajada de tipos de interés en un entorno de mayor liquidez, mayor gasto. Y eso lo que hace es que justo trae esos flujos. Con lo cual, esa es la situación. Entonces, pese a que vemos de repente, pues lo veis aquí en la pantalla, pues cómo los PMIs en Estados Unidos pues decepcionan por debajo de lo que se estaba preveyendo. Es decir, que la economía sigue estando fuerte porque estamos muy cerca del pleno empleo, los datos de PIB han sido buenos, ahora veréis un dato interesante de cara a lo que se prevé para este segundo trimestre. La confianza del consumidor cae porque toda esta incertidumbre polémica, esta incertidumbre política lo que te hace es justo eso, que
tú, como estás en un momento de incertidumbre, no hagas gasto, pero tanto a nivel del consumidor, que lo que estamos viendo con las sucesivas, pues tanto datos reales como, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, esas encuestas que se van haciendo, como del lado empresarial, como efectivamente las empresas ante esta incertidumbre no están gastando, no quieren gastar, no quieren invertir, consecuentemente eso puede afectar a la actividad económica. Eso es lo que estamos viendo y hace que pues el inversor tire hacia dónde, hacia aquellos activos de mayor, si queréis, refugio, como es el oro. El oro supera los 3.140, 3.150 dólares por onza. ¿No? Vemos como los flujos, lo vais a ver luego con un gráfico, están entrando a saco, ¿no? Y que al final pues también hay incluso pues acciones defensivas que siguen tirando y algo pero muy suave en el mercado de bonos. Esto es un importante dato, el mercado de bonos. Concreto, además, si queréis ver el high yield o los famosos bonos basura, ¿no? Lo que deberíamos haber visto es si estamos en un cambio de tendencia, lo que haces tú es que efectivamente te vas a aquellos activos seguros, aparte del oro, que ya lo has hecho, pero también debíamos haber visto cómo la deuda, pues en Alemania, por ejemplo, ¿no? El bono de 10 años alemán al final se dispara porque vas buscando ese activo refugio, ¿no? Vas viendo, como te decía, el high yield, el diferencial debería también ampliarse. ¿Por qué? Porque te vas a ir a aquellos activos seguros y no vas a querer tener empresas con complicaciones o si las quieres tener, vas a pedirle que te paguen mucho más, eso es el diferencial de crédito, debería haberse abierto y eso no está pasando. Es verdad que tenemos el oro en máximos, que ya lo teníamos incluso el año pasado, ¿no? Con un entorno mucho más positivo para los mercados, ¿no? Pero yo creo que eso adolece más a un tema más monetario que no de miedo, pero bueno, todo al final obviamente eso está sumando, pero como os digo, a mí ahora mismo, pese a que vemos esto, ¿no? Pues cómo esos datos son realmente preocupantes y que efectivamente habrá que seguir muy de cerca la economía norteamericana, me da que es más un ajuste normal de mercado que no un cambio de tendencia. Pero cada uno de vosotros tenéis que analizar eso, ¿no? Y ver también esos flujos, pues se van a Europa porque, como decíamos, con los estímulos que estamos viendo, ¿no? Para gasto militar, lo estamos viendo, pues datos macro que son algo mejores, en Europa, por tanto, va a subir, ¿no? La inyección de liquidez, los tipos pueden seguir bajando con una inflación que está más o menos controlada, ¿no? Y entonces, pues estamos viendo cómo todo eso está poniendo sobre la mesa, pues una rotación de los flujos hacia Europa y un cuestionamiento de si Estados Unidos está en ese cambio de tendencia o no, ¿vale? Con lo cual, todo esto lo estamos ahora mismo pues un poco sufriendo y si vamos a ver detalles específicos, fijaros lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Pues lo que veíamos, pues ese deterioro en el sentimiento del consumidor, la encuesta de Michigan que cae un 12% mensual y un 28% interanual, ¿no? Vemos como incluso, fijaros, esto sí que es brutal, ese gráfico, ¿no? La estimación de la Fed de Atlanta del PRI para el próximo trimestre es que caiga en 2,8% ajustado trimestral, con lo cual estás diciendo, ostras, cuidado porque aquí esos datos, fijaros el consenso que está en la zona de arriba, con crecimientos más moderados, pero crecimientos positivos, que yo creo que ese es el camino, ¿vale? Pero es verdad que todo eso es lo que crea, ¿no? Pues un poco esa incertidumbre, esa tensión, si queréis, ¿no? Pues a nivel de qué está haciendo el gobierno en Estados Unidos, si está forzando o no una recesión para que la Fed baje los tipos de interés, porque tenemos una renovación de la deuda que está disparadísima, ¿no? Con lo cual ahí, pues todo el debate que se está generando, ¿vale? Yo lo que os digo es que fijaros, ¿no? Pese a que pues tengamos esa narrativa, aquí os enseño abajo, bueno, estáis viendo con Polymarket, que es uno de esos mercados de predicción donde la gente sí que tiene que meter su pasta, ¿no? Su plata para hacer una predicción, pues lo que estamos viendo es que los crecimientos, fijaros, del PIB para el primer trimestre están en torno, pues eso, al 2%, ¿vale? Con mayor probabilidad incluso por encima, y que no se ven ahora mismo, pues, ajustes de tipos de interés para el mes de mayo. Es decir, que el mercado no está asumiendo, pues, esa recesión, ¿no? Pese a que, fijaros, Goldman Sachs, arriba a la izquierda, sí que estaba diciendo, hoy mismo, 30 de marzo,
estaba diciendo pues que sí que se había aumentado esa probabilidad de recesión a un 35%. Yo creo que eso estamos lejos, pero bueno, es la narrativa que tenemos ahora mismo de ese lado más macro y del lado, si queréis, de mercados, como os decía, pues bueno, pues vemos que exactamente tanto el S&P como el Nasdaq están en una zona de corrección y que si bien es verdad que técnicamente, ¿no? Pues están en un momento complicado, han perdido la media de 200 sesiones, estamos viendo cómo pues ha habido ahora mismo un impulso que no ha podido con las zonas claves, 5.800 para el S&P, y que ahora pues vamos a ver esta semana un poco ese testeo, ¿no? Testeo de los mínimos, 5.500 para el S&P, que si se pierden, ahí sí que las cosas pueden tomar otro color. Y yo os decía, oye, pues igual, como esto al final se pierda, nos podemos ir al 5.100. Ese es uno de mis escenarios. Escenario bajista sería un S&P que entra con toda esta noticia, a lo mejor ya en modo pánico, el sentimiento lo vais a ver ahora es muy contrario, ¿vale? Aunque los flujos tampoco son extremadamente elevados, ¿no? Hay más bien una rotación que no una salida. Y de hecho vais a ver pues, una serie de razones que a mí me hacen pensar, como decía al principio, que esto está más en una oportunidad de comprar para aquel inversor que hace un dólar cost average a largo plazo, ¿vale? Que no en salir corriendo. Pero como os voy a decir antes, me puedo equivocar en mis previsiones, ¿vale? O mis probabilidades pueden estar equivocadas y ahí seguro que me voy a equivocar, si no es hoy, será en la siguiente. Donde no me puedo equivocar es en gestionar el riesgo. Si el S&P pierde el 5.500, yo tendré que activar, o yo personalmente activaré mi paracaídas. Y habrá ciertos activos, ciertos sectores que no hay que retener. Entonces eso es lo que tenéis que hacer vosotros, un poco reevaluar, ¿vale? ¿Cuál es vuestro escenario y qué vais a hacer si no se cumple? Lo que no podéis hacer es ir con ilusión y ahora Javier dice que esto es una operación, es una oportunidad de compra y empezar a comprar sin ningún plan ni estrategia, porque seguro que vais a palmar al 100%, ¿vale? Con lo cual, esto es lo que yo estoy viendo ahora, que hay sí que es verdad que el mercado está en ese momento y que sin duda alguna, pues fijaros, ¿no? Lo que está corrigiendo, lo que está llevando sobre todo al mercado abajo, aunque esta vez es más generalizado, pero donde realmente estamos viendo más sangre es en aquellos sectores, ¿no? En aquellos activos que habían estado, pues desde luego, subiendo, acumulando toda esa fiebre de inteligencia artificial, en fin, todo lo que era pues un poco o lo que ha sido esa nueva narrativa, que sigue siendo válida y se va a poder ganar dinero y estoy seguro, pero que ahora mismo los inversores, pues cuando dicen, oye, es que yo ya esto ha subido mucho, mi miedo es que esto pueda cambiar de tendencia, pues venden. ¿Y que venden con más violencia? Pues posiblemente esos activos que mejor lo han hecho en momentos anteriores, que han sido, como lo veis, Tesla cae un 35% en 2025, Google cae un 18%, Nvidia otro 18%, hasta Apple cae un 13%, Amazon un 12%, es decir, que el S&P cae un 5%, ¿vale? En ese periodo y en cambio estamos viendo cómo esos valores, los magníficos 7, solo se salva Meta, ¿vale? Pues caen mucho más que el índice, ¿vale? Cuando un S&P que hubiera estado totalmente, o sea, que donde no hubiese una diferencia por capitalización, estaría perdiendo un 1. Con lo cual se centra ahora mismo esa atención en los magníficos 7 y fijaros, ¿no? Que lo interesante de esto es que con esta fuerte corrección que estamos viendo, ¿vale? Lo que hemos visto es que ahora mismo esos magníficos 7 están desde un punto de vista de valoración, ¿vale? Cotizando con la prima sobre el resto de mercado más baja de los últimos 6 años. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque si va a haber una oportunidad, va a ser justo en esos magníficos 7, ¿vale? Y que se ajuste ahora tan fuerte la valoración es muy interesante, muy importante, ¿vale? ¿Qué más está pasando? ¿Qué hacemos con bonos y con renta fija? Pues bueno, ya lo estábamos diciendo en momentos anteriores, yo ya os decía que yo creo que hay que diversificar, que pese a que yo piense que ahora pues una situación es la que se puede dar, yo lo que tengo que hacer, como os decía antes, es saber que me voy a equivocar en mis previsiones, pero no en cómo se gestiona el riesgo. Y por eso os digo que ahora mismo,
¿vale? Tengo que diversificar. Ahora mismo tengo que pasar a lo mejor de una gestión más pasiva a una más activa, esa rotación a sectores más defensivos, a sectores con pagos de dividendo, es decir, que no esté tan expuesto, ¿vale? Y en renta fija, pues fijaros, os pongo abajo a la izquierda lo que sería el ETF para duraciones más cortas, entre 1 y 3. Fijaros que desde 2003, 2004 se toca ese suelo y a partir ya de mediados del año pasado tenemos una primera subida con su ajuste a principio de este año y ahora en 2025 que vuelven a generar, ¿no? A generar al final rendimiento. Y a la derecha tenéis lo que sería el más largo plazo, más duración, más riesgo. ¿Por qué? Porque si los tipos de interés no bajan, sino que suben, donde más sufriréis es en el largo plazo, ¿vale? Pero bueno, la idea que miréis la parte de renta fija y tiene que estar en una cartera, ¿vale? ¿Qué está pasando con el oro? Pues bueno, pues lo habéis visto. Es el activo refugio, estamos ahora todos hablando de él, 3100, 3150. Estaba viendo un poco previsiones hacia los 3200, 3275 incluso, ¿vale? Pero yo creo que estamos viendo que puede ser ya una fase de agotación, ¿no? Fijaros los flujos gráficos que veis aquí a la derecha, ¿no? Pues 12.000 millones en 2 meses, eso es brutal, porque esto no se había visto, pues fijaros, ¿no? Desde luego, desde 2021, que es donde tenemos este gráfico, pues ni siquiera en marzo de 2022, que es esa entrada de dinero, no se había visto hasta ahora, y eso puede ser también un síntoma de distribución. Los que han comprado a 2.000, a 2.500, cuando nadie quería el oro, ¿no? Pues ahora empiezan a venderlo a la zona de 3.100, 3.150. Bueno, vamos a ver, ¿no? Técnicamente esto, pues vamos a ver si aguantará los 3.000 y por abajo tenemos otros niveles clave, ¿vale? 2.800 y yo aquí he puesto 2.500, pero bueno, eso todavía vamos a ver tiempo digamos, alcanzar esos niveles si es que los alcanzamos. Mi idea se puede estar agotando ya ese trasvase hacia el oro. Cuando todo el mundo está hablando por sentimiento contrario, aquí se empieza a ver ya esos signos de distribución y fijaros que entra el dinero en esa zona de máximos, que no había entrado dinero en los últimos, fijaros, ¿no? De forma pues agresiva. Aquí estamos hablando de los ETFs, ¿eh? No hablamos de que si los bancos centrales compran o no, como aquí es de lo que hace el inversor, ¿vale? ¿Qué está pasando con cripto? Pues bueno, pues dos ideas claves, ¿no? Primero tenemos a Bitcoin y segundo tenemos a todo lo demás. Una coincidencia, pues obviamente son activos de riesgo. Ahora mismo Bitcoin no está funcionando como oro digital, ni mucho menos, sino que está funcionando como un activo de riesgo. Y eso, si os fijáis en este gráfico, lo que vemos es que desde 2019 pues hasta la fecha, ¿no? Pues cada vez, ¿vale? Se aleja más de aquel activo descorrelacionado y está siendo un activo cada vez más correlacionado con el Nasdaq. Y encima, cuando el mercado cae, cuando el Nasdaq cae, Bitcoin tiene digamos, tiene una beta superior y lo que hace es que cae de forma más fuerte. Es decir, que ante caídas del Nasdaq, Bitcoin cae más fuerte, ¿vale? Y eso lo estamos comprobando. Entonces, ahora mismo, y como os decía, diferenciamos Bitcoin de todo lo demás porque todo lo demás está cayendo. Si cogéis datos a un año, pues todas las altcoins están ahora mismo en ya pues casi un -15% si vamos a términos anualizados, mientras que Bitcoin en el último año sigue subiendo un 25%. Con lo cual veis cómo se descorrelaciona, eso sí, Bitcoin de todo lo demás, ¿vale? Aunque todo el entorno cripto, como os digo, está bajo esa influencia del risk on, risk off, y si el Nasdaq cae, Bitcoin caerá, pero caerán aún mucho más todas las altcoins, con lo cual dejaros eso de lado y intentar evitar todo esto. El sector inmobiliario, pues nada, simplemente unas pinceladas. Vemos que el inventario en Estados Unidos está en máximo, sobre todo lo que es en el sur del país. Estamos viendo pues un exceso de oferta, nueva construcción, es decir, un sector que está cuidado, que está tocadito, ¿no? Incluso pues estamos hablando que en Florida, ¿no? Aquellos que hagáis crowdfunding inmobiliario, estéis buscando oportunidades por ahí, pues cuidado porque lo que está hablando es esto, ¿no? Es si viene o no una corrección. ¿Qué hacemos entonces? Pues bueno, como os decía antes, no es una recomendación, es simplemente mi visión, ¿no? De que ahora mismo, fijaros, en un momento de sentimiento inversor muy negativo,
¿no? Hay un colapso, ¿no? de todas esas noticias en un entorno político muy, muy complicado en Estados Unidos, ¿no? Pues está llevando a esas ventas, ¿no? A como muchos inversores, en vez de aprovechar las rebajas, están pues vendiendo. ¿Por qué? Pues porque, oye, porque su escenario así se lo da, yo ahí no entro en si tienen o no razón, simplemente os digo cuál es el momento, ¿no? ¿Y cuál es la realidad aparte de eso? Pues bueno, pues que tenemos 8,5 billones, o sea, trillions de dólares en fondos monetarios, o sea, que el dinero está buscando ese corto plazo, con lo cual también esto no deja de ser, ¿no? Pues una cantidad brutal de dinero que si el mercado reacciona, si esto se da la vuelta, si cambia la percepción, pues podamos tener otra vez flujos de entradas hacia riesgo, ¿vale? Con lo cual vendría a ser como, oye, tenemos esa reserva ahí, ya veremos si entra o no, pero es interesante siempre ver esos, ¿no? Pues esos flujos y dónde está ahora el dinero y cómo se va a mover. Ahora mismo hay miedo, me voy a monetarios, ¿vale? Y un tema aquí que os quería dejar un poco para reflexión, ¿no? Es ¿qué va a pasar, ¿no? Una vez que todo este tema arancelario, que es en el que estamos ahora centrados, pues ya pues estabilice y veremos, ¿no? El 2 de abril, el Día de la Liberación, pues ver cómo acaba todo esto. ¿Qué va a pasar cuando de repente lo que tengamos encima de la mesa sea, pues ya toda la información negativa la tendremos, ¿no? Pues con todas esas tarifas y el famoso Liberation Day que os decía, pero de repente lo que nos queda dentro del programa de Trump, que es una bajada de impuestos, que eso suele afectar positivamente, ¿no? Tenemos más renta, con lo cual, bien mediante consumo, bien mediante beneficios de las empresas, bien, pues más dinero para invertir, ver dónde va ese dinero. No os olvidéis de esa bajada de impuestos y también tenemos todo el tema de la regulación de cómo se va a seguir relajando. Con lo cual, para mí, eso creo que son dos de los drivers que nadie habla y que están ahí a la vuelta de la esquina. Y cuando el mercado interprete, si es que lo hace, porque me puedo equivocar, ¿vale? Como os digo, es mi escenario. Todo esto que puede estar en este lado, tal vez se ha cogido favorablemente. Lo que está claro es que ahora mismo, fijaros cómo el sentimiento es muy negativo, ¿vale? Y fijaros que cuando el sentimiento es tan negativo, el mercado acaba dándose la vuelta. Fijaros aquí en 2022, ¿vale? Entre mayo y diciembre, qué lecturas tan negativas. Aquí acabamos de empezar, o sea que esto igual también se puede prolongar, ¿vale? O sea que también podemos consumir tiempo en la zona negativa. Pero, como os decía, yo lo que hago es que no entro de golpe en Apple, sino que hago mi dólar cost average. Hoy compro, pues voy a comprar cada día 31 o día 30 de cada mes, voy a comprar un 5% de la posición. Pues eso es lo que voy haciendo, suba o baje, ¿vale? Vemos también cómo, fijaros, lo importante, y esto sí que es uno de los datos que tenéis que vigilar, ¿no? ¿Por qué el consumo, que es principal driver de la economía norteamericana, en Estados Unidos es tan importante y por qué la bolsa, ¿no? Porque al final, digamos, la renta variable, ¿por qué importa tanto allí? Y es porque los norteamericanos, las familias, tienen el 30% de toda su riqueza, todos sus activos en la bolsa. Entonces, si la bolsa cae, tu sensación de riqueza baja, tu consumo baja, ¿vale? Entonces, cuidado también, esto es un dato muy interesante que siempre hay que observar, ¿vale? No quiero ya pues acabar sin recordar también este dato. Warren Buffett tiene ahora mismo el 27% de todos sus activos en cash, ¿vale? Es el máximo histórico. Ni siquiera antes de la crisis de 2008, que también ya venía él acumulando pues mucho dinero, mucho cash, pues lo había tenido tan alto. Entonces, eso es un síntoma. Yo creo que al final mirar lo que hacen los que saben más que nosotros no es malo y entonces puede ser también un síntoma a vigilar, ¿no? Sigue acumulando cash, con lo cual él espera más ajustes. Es decir, que él espera que tal vez yo, con mi idea que os he dicho antes, de luego estaría muy equivocado. Pero como os decía, puedo estar equivocado, pero no voy a dejar que me quede atrapado, que esa es también un poco la idea. Al final también Europa está tomando, pues, como os decía, el liderazgo, esa rotación hacia Europa,
por una inflación más controlada, se esperan esos recortes. Fijaros que los estímulos donde van ahora, pues han pasado de ser en Estados Unidos, que se ha frenado, ¿no? Pues a Europa y a China. Por eso las bolsas europeas suben y por eso China sube o por eso ha subido más. Atentos también al posible alto el fuego en Ucrania. Esto también puede ser una noticia que a lo mejor nos adelante, ¿no? Pues oye, cuidadito ahora porque si ya va a ser todo fantástico y pasamos de ese sentimiento tan negativo a uno muy positivo, pues sentimiento contrario, pues cuidado, ¿vale? Vamos a ver pues esa mejora de indicadores en el PMI aquí en Europa y, como decía, pues esa rotación que ya está en marcha, ¿no? Desde tecnología hacia sectores cíclicos en Europa y ahora mismo, pues bueno, pues veo que defensa, materiales, ¿vale? Pues van a ser un poco los que más importen. Mi conclusión es la de diversificar, valoraciones razonables, ¿vale? Y exposición, pues ahora mismo hasta dónde están yendo esos flujos, ¿vale? En un entorno donde creo que va a seguir estando en Europa, no concentrado de momento, pues todo esto. Nos acercamos a esa fase crítica del mercado, 5.500 S&P, ¿vale? Vamos a ver esa volatilidad, cómo sigue un poco pues moviéndose, el famoso VIX, ¿vale? Si estamos mucho tiempo por encima de 20, 25 puntos, eso es una señal preocupante. Fijaros en el spread de crédito, el high yield, si empieza a subir es porque ahí sí que hay tensiones ya, porque sí que creo que voy a una economía en problemas. Economía en problemas supone que las empresas que más problemas tienen son los que van a dejar de pagar y por eso, pues si yo quiero invertir en ellas, me tendrán que compensar de alguna forma, ¿no? Entonces, vigilar mucho esto. Hay oportunidades, pero también hay riesgos, con lo cual, como os decía antes, ¿no? No te equivoques en la gestión del riesgo. En lo que es estos escenarios siempre vas a poder hacerlo y siempre te va a pasar, pero no en cómo lo gestionas. Sabéis que tenemos ahora mismo pues la academia, etoro.com/academy, ahí tenéis la parte en español, con información, con todos los comentarios de mercados semanales que vamos sacando, y ahora, por cierto, estamos en pleno curso de formación, ¿vale? Donde pues también estamos haciendo esto en 4 semanas, pues un poco repasando todos estos temas importantes. Como os decía al principio, no os olvidéis que esto han sido simplemente pues unas ideas, han sido pues un poco temas para que reflexionéis, no para que toméis esto como una idea de inversión, sino todo lo que está rondando en el mercado. Son momentos complicados, pero también es verdad que en esos momentos complicados cuando uno pues puede o tiene que diferenciar, ¿no? Entre si estamos en ese cambio de tendencia o en un momento de oportunidad o en un momento de riesgo. Muchas gracias y hasta la próxima.